bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su servidora y hermana en Cristo, Doris. Le doy la más cordial bienvenida a los que nos escuchan por primera vez y a ustedes que han venido siguiendo muy seriamente este curso bíblico. Me alegra muchísimo tenerlos hoy en nuestra lección número 41. 41 lecciones bíblicas de estas clases bíblicas que hemos venido llevando ya con bastante tiempo. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en el canal y también por la perseverancia para aquellas personas que siguen perseverando en estas enseñanzas. Ruego a Dios para que puedan al menos terminar el nivel 1, todos los que se decidieron a seguir estas clases bíblicas. Ojalá que puedan completar al menos el nivel 1, que es todo el libro. Vamos, si apenas a la mitad de lo que es el nivel 1 y bueno, deseo de que puedan permanecer fieles aprendiendo a través de este curso bíblico popular que el padre Agustín Petruccelli nos presenta. Un excelente curso, un excelente libro, excelentes enseñanzas y que me sirvieron a mí muchísimo, que me encantaron y que por eso con muchísimo cariño se las estoy transmitiendo. Bueno, les recuerdo que para esta clase les he venido hablando continuamente acerca de los útiles escolares. Sí, hay cosas que se necesitan para esta clase, aunque sea virtual, aunque sea a través del internet, a través de las cámaras, hay algunas cosas que necesitamos tener con nosotros para tomar esta clase. Es muy importante, es una sugerencia que yo les hago y los motivo a que obtengan o tengan con ustedes estas cosas a la hora de tomar la clase. Bueno, vamos a comenzar con el útil número 1, que es una mochila. Les he dicho una mochila, vamos a tener esta mochila, llamémoslo así, imaginaria, puede ser real también. En esa mochila vamos a tener, primeramente y antes que todo, un corazón. Vamos a tener un corazón, por aquí se los coloco, dispuesto a aprender, un corazón sencillo, un corazón humilde, que se asemeje muchísimo al Sagrado Corazón de Jesús. Y número 2, vamos a necesitar la Biblia. Necesitamos la Biblia, necesitamos tener con nosotros la palabra de Dios, porque todo lo que estamos aprendiendo es acerca de la Biblia, es un curso bíblico. Lo que quiere decir es que todo lo que aprendamos en estas lecciones son cosas basadas en la Biblia. Como hablábamos desde un principio, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y número 3, necesitamos libreta y lápiz. Libreta y lápiz para hacer nuestras anotaciones. Es muy importante que hagamos pequeñas notas que creamos necesarias. Y bueno, con esto dicho, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Gracias a Dios, ya vamos en la clase número 41 que se titula El celibato sacerdotal y religioso. Hoy vamos a hablar sobre el celibato en los sacerdotes. Es muy importante que conozcamos por qué los sacerdotes no se casan. Es tal vez una de las preguntas que en alguna vez usted se haya podido hacer o muchas personas se hagan, es por qué los sacerdotes no se casan. ¿En qué parte de la Biblia fundamentan el no casarse? ¿En quién se inspiran para no hacerlo? ¿Por qué tomaron esa decisión de no casarse? De eso vamos a hablar hoy, de eso se va a tratar el tema. Vamos aprendiendo acerca de nuestra fe católica, del porqué, de lo que practicamos y de lo que creemos. Recuerden que antes de comenzar cada clase vamos a hacer una pequeña oración de inicio. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine,
que nos acompañe en estas lecciones bíblicas. Vamos a pedirle que nos ayude a que todo lo que vayamos aprendiendo lo llevemos a la práctica, que nos inspire, para que se nos quede grabado todo y también para que podamos transmitir esta enseñanza a otros. Bueno, digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy, nuestra lección de hoy que, como les decía, se titula El celibato sacerdotal y religioso. Así es, en esta clase vamos a hablar de el por qué el sacerdote no se casa, del por qué el religioso no se casa, de el porqué del celibato sacerdotal, pero también vamos a hablar acerca de la opinión de los protestantes. Recuerden que tristemente, aunque duela decirlo, pero es así, a partir del año 1500, como ya lo vimos en las lecciones pasadas, surge lo que conocemos como una división en la iglesia. Surgen los primeros protestantes que se separan de la iglesia católica por protestar. Y esta protesta surge y viene de unos monjes católicos que practicaban el celibato. Así es, el celibato se empieza a emplear en la iglesia a partir del año 200 en adelante. Entonces, estos monjes que protestaron no por el celibato sacerdotal, sino por otras cosas, practicaban el celibato y no se podían casar, no podían casarse. Entonces, ellos provienen de allí. Estos monjes católicos traen a los en ese entonces nuevos protestantes. Ellos surgen a partir del año 1500 en adelante con estos protestantes que fueron excomulgados de la iglesia por desobediencia. Por desobediencia. Hay que recordar que, por ejemplo, ellos se casaron después y tuvieron familia porque un sacerdote, después de haber sido excomulgado, y también un sacerdote que ya no cuenta con el sacerdocio, que ha pedido una dispensa y que lo han reducido al estado laical, puede volver a casarse. Ahora, algo que quede claro, el sacerdote siempre va a ser sacerdote. Nunca deja de ser sacerdote, pero ya no puede practicar el sacerdocio, lo que es el sacerdocio. Y si es reducido al estado laical, pues puede, hay solamente dos cosas. El soltero sirve a Dios y el casado a su pareja. Entonces pueden casarse. Si así lo desean. Hay que dejar en claro esto, que los sacerdotes, si son reducidos al estado laical, pueden casarse. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar acerca, ellos pueden casarse a la iglesia y
los que son excomulgados, pues pueden tener mujer, porque vemos que, por ejemplo, estos monjes tuvieron inclusive familia. Entonces, con esto dicho, que nos ha quedado claro que el sacerdote vive esa promesa de abstinencia, vive y hace esa promesa de vivir sin mujer, de conservarse para el servicio de Dios, solamente si piden una dispensa al Papa para que sean reducidos al estado laical, pueden formar familia. Con esto dicho, vamos a comenzar diciendo qué dicen los protestantes acerca del celibato. Los protestantes, pues, son personas que protestan acerca de muchas cosas sobre la fe católica. Como les venía diciendo y como el padre lo menciona, hay muchos temas de caballo de batalla, lo llama el padre, que los protestantes pues protestan acerca de estos temas. Y el celibato es uno de ellos. Y entonces los protestantes dicen que el sacerdote debe de casarse, que el sacerdote no debe de ser soltero, debe de tener mujer, debe de tener familia, y protestan en contra de el celibato sacerdotal. Pero vamos a ver con la palabra de Dios en qué se basan los sacerdotes para no casarse, en qué parte de la Biblia se motivan ellos para vivir en castidad, en qué parte de la Biblia encuentran un ejemplo a seguir de soltería y de servicio al Señor, de permanecer sin mujer. Vamos a ver en qué parte de la Biblia lo encontramos, y también vamos a leer cuál es la cita bíblica que usan los protestantes para decir que el sacerdote debe de ser o debería de ser casado. Vamos a leer la cita bíblica que usan ellos, donde dice que en ninguna parte de la Biblia se encuentra la ley corruptora del celibato sacerdotal. Y vamos a leer Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo vamos a encontrar la cita que ellos usan. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Nos vamos al capítulo 3 del versículo 2 en adelante. Esta es la cita que ellos usan para decir que pues los sacerdotes y los obispos deberían de ser casados. Pero no entienden todo el contexto de la Biblia, no la leen completa, no escudriñan las escrituras, no se van a la historia del por qué la iglesia tomó la decisión de que el sacerdote debería de vivir en el celibato. Ellos leen esta cita bíblica que dice: es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa, con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Como pueden ver, dice, es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Y ellos dicen, no, pues aquí dice que el obispo debe de ser casado una sola vez, por lo tanto, todo el clero de la iglesia debería de casarse, las religiosas deberían de casarse, inclusive el papa debería de casarse, y protestan acerca del celibato sacerdotal. Y pues ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver por qué San Pablo dice esto. Recordemos que es muy importante que comprendamos que el nuevo sacerdocio, el sacerdocio del Nuevo Testamento, lo viene a presentar Jesucristo. No es el mismo sacerdocio que el del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la doctrina católica, esto es lo que la Iglesia Católica enseña, y esta es la explicación católica del por qué el sacerdote no se casa. Aquí no lo explica el padre Agustín, el por qué
el sacerdote vive el celibato. Vamos a leer qué dice la Biblia. Vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 19. Vamos a ver por qué ellos no se casan, en quién se inspiraron, qué consejos siguieron para ellos decidir, pues la iglesia, ¿verdad? La iglesia decidir que el sacerdote no debería casarse. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 9 al 12. Si usted en algún momento, o si es protestante, si usted creía que el sacerdote debía de ser casado, pues ahora vamos a ver el por qué el sacerdote no se casa. Y también por si en algún momento le llegan a contar a usted, es católico y le leen esta cita, pues sepan el por qué el sacerdote no se casa. Dice así, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 9 al 12. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor que no se case. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. A ver, miren, estaban los discípulos con Jesús y le preguntan, le hacen una pregunta. Si le dicen, la pregunta que le hacen ellos es acerca de Moisés, que les permitía el divorcio. Y Jesús les dice, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Les enseña Jesús. Y luego los discípulos le dicen, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Le dicen sus discípulos a él. Ah, pues si esa es la condición que tiene que tener el hombre que se casa, no, pues mejor es no casarse. Preferiría mejor no casarme que tener que, pues, permanecer con mi mujer para siempre. O sea, si usted no tiene la capacidad de ser fiel, si usted no tiene la capacidad de estar con una misma mujer para siempre, bueno, mejor quédese soltero, no se case, pero esto no quiere decir haga sus cochinadas sin casarse o viva en unión libre. No, no, no. Dice, mejor no me caso, me quedo así como estoy ni nada. Pero si usted quiere casarse, o sea, si usted quiere tener mujer, quiere estar con una mujer, quiere disfrutar de una pareja, bueno, entonces no se admite el divorcio. Por eso la iglesia enseña que el matrimonio es para siempre y una sola vez y ya. Entonces le responden los discípulos, ay, pues si ese es el caso, no, pues mejor es no casarse. Y miren la respuesta que le da Jesús. Les dice Jesús, no todos pueden captar lo que acaban de decir. Les dice, no toda la gente puede captar eso que ustedes acaban de decir, les dice Jesús. No toda la gente puede ver eso, no toda la gente capta eso, no toda la gente piensa eso. Dice, sino aquellos que han recibido este don. Las personas que han recibido este don se ponen a pensar y dicen, bueno, me quiero casar, quiero estar con una mujer, pero si yo quiero estar con una mujer, pues me tengo que quedar con esa para siempre, porque es que no puedo andar con una y con otra y con otra y con otra, porque eso se llama adulterio. Entonces, necesito quedarme con la misma mujer. Y si usted tantea no lograr eso, pues mejor ni se case. Si en su corazón no está la fidelidad, si no piensa en ser fiel, mejor ni se case, pero sí se tiene que abstener y vivir conforme a la voluntad de Dios. No significa que no me caso, pero vivo en unión libre, o no me caso, pero tengo esta novia y con esta tengo relaciones y con la otra y con la otra. No, eso tampoco es así. Bueno, entonces sigue. No todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Viene Jesús y dice, hay hombres que han nacido
eunucos. Fíjense muy bien estas palabras. Hay hombres que han nacido eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay personas que eunuco significa como castrarse, como castrados. Entonces hay personas que nacieron con problemas de este tipo. Entonces dice, hay unos que nacieron eunucos. Otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros que les quitaron los órganos íntimos, se podrá decir, por los hombres. Los hombres los han hecho así, dice. Y hay otros todavía que se hicieron tales. Aquí está la clave de por qué el sacerdote no se casa. Se hicieron tales. Vuelvo a repetir, se hicieron tales. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. A ver, ¿por qué el sacerdote no se casa? Porque se hace como los eunucos por el reino de los cielos. Entonces ellos se hacen tales, se hacen como los que están castrados, como los que no pueden tener o estar con una mujer por el reino de los cielos. Por eso ellos no se casan y viven para el reino de los cielos. Viven predicando la palabra de Dios. Se dedican a predicar la palabra de Dios y a llevar el mensaje de Dios por toda la tierra. Se hacen así por el reino de los cielos. Esta es la razón por la cual los sacerdotes, bueno, una de las razones por las cuales los sacerdotes no se casan, porque cuando la iglesia miró que había personas que podían hacerse eunucos por el reino de los cielos, entonces sí se podía vivir de esa manera, por el reino de los cielos. Y después dice la palabra de Dios, entienda el que pueda. Entonces, ¿quién lo entiende? Quien puede. Quien puede entender que puede vivir sin mujer, pues es el sacerdote. Por eso dice, entienda el que pueda. El que puede entender que esto puede suceder, pues vive así para el reino de los cielos. Y es el caso de los religiosos. Ahora, vamos a ver qué sigue, qué nos dice el Padre. Guardan la castidad por el reino de los cielos y los alaba. Jesús habla de los eunucos que guardan la castidad por el reino de los cielos y los alaba. Y la mejor alabanza es que el mismo Jesús se mantuvo virgen. Entonces, ellos también siguen el ejemplo de Jesús, porque en la Biblia no hay ninguna cita bíblica que muestre que Jesús se casó. Y como Jesús es el maestro, Jesús es el que viene a dar el ejemplo, ellos, las primeras comunidades, han decidido seguir el ejemplo de Jesús, no casándose, sino vivir para el reino de los cielos. Ese es el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales la iglesia ha decidido que el sacerdote debe de vivir el celibato. O en otras palabras, no debería casarse, no debería de tener mujer. Dice, si el sacerdote o el religioso tuvieran que casarse, ¿por qué Jesús no se casó? Como les decía, no se le llamaba a Jesús maestro. Jesús vino a decir, este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que coma de mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. También dice, hagan esto en memoria mía. Entonces se sigue todo el ejemplo de Jesús. Y como Jesús no se casa, pues por esa razón ellos motivados, inspirados y siguiendo el ejemplo de Jesús, tampoco se casan. Ahora, Jesús promete recompensa especial quien se mantiene virgen. Hay una recompensa especial para aquellas personas que se mantienen virgen, que practican la virginidad, que se abstienen de andar teniendo relaciones sexuales impuras.
Vamos a leerlo, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 29. ¿Qué dice? Vamos a leer qué dice acerca de la virginidad. Dice, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Dice, no, pues yo renuncio a tener casa, a tener hijos, a tener una mujer, me dedico a la predicación, a la evangelización, a el reino de los cielos. E inclusive ustedes pues, pueden ver que el sacerdote pues se va cerca, no está nunca cerca de sus padres, se retira lejos de sus padres. Normalmente el sacerdote lo mueven de lugar en lugar y también es entendible porque si es una persona que va a estar por el mundo predicando, ¿cómo va a ir por el mundo cargando con su mujer, con sus hijos? Era muy difícil eso. Una esposa, un hogar tiene que tener una casa y el marido tiene que estar allí cuidando del hogar. Y para dedicarse a la predicación y al servicio de Dios por completo, pues es muy difícil que tengan mujer, que tengan hijos, porque por atender una cosa desatenderían otra. También la palabra de Dios dice, el soltero al servicio de Dios y el casado a su mujer. Entonces, también esa es una de las razones por las cuales la iglesia ha preferido que el sacerdote no sea casado. Dice, desde el tercer siglo la iglesia ordenó el celibato a los sacerdotes. Desde el tercer siglo la iglesia lo ordena. También podemos ver en estos pasos, Pablo encomienda la virginidad que él mismo abrazó y solo aconseja matrimonio a los que no tienen el don de la continencia, que era lo que Jesús decía en el Evangelio de San Mateo. Decían los discípulos, no, pues mejor que no se case. Exactamente, y lo repite acá San Pablo. Si no tiene el don de la, si tiene el don de la continencia, manténgase, pero si no, cásese, mejor. Vamos a leerlo, vamos a ver qué nos dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 9. Primera de Corintios, vamos a escuchar las palabras de San Pablo, los consejos de San Pablo. Capítulo 7, que le puede servir a las personas. Estamos leyendo acerca del celibato, pero también es muy importante para las personas, para los jóvenes, para los jóvenes que no saben qué vida llevar, si a lo mejor inclusive jóvenes que estén pensando en el sacerdocio. Hay que tener en cuenta esto. Como dice aquí San Pablo, vamos a leerlo, estas palabras las debemos de tener en cuenta todos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 9, dice así, a los solteros y a las viudas. Va a hablar a los solteros y a las viudas, por eso le decía a los jóvenes, a las personas que están solteras y no tan jóvenes, pero que siguen solteras, va a hablar San Pablo. Dice así, a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Cómo, San Pablo? ¿Qué consejo está dando San Pablo? Bueno, sabemos que San Pablo no está hablando por su propia cuenta, sino bajo la inspiración de Dios. Entonces, un mensaje de Dios para los solteros y para las viudas. Dice así, a los solteros y a las viudas, a todos los que están solteros, a todos los que no se han casado, que están solteros. Les digo, a ver qué dice San Pablo, vamos a ver qué dice, que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Escucharon? ¿Ejemplo de quién? De San Pablo. A los solteros, quédese soltero como yo, lo está diciendo. Y a la viuda también quédese así como yo. Ya enviudó, ya no, ya. A ver, vamos a dejar que
que termine San Pablo. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, voy a volver a repetir esto, pero si no logran contenerse, tercera vez, pero si no logran contenerse, que se casen. ¿Quién debe de casarse? ¿Quién debe dejar la soltería? Aquella persona que no logra contenerse. Que se casen. Pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Así es, queridos hermanos. Si está soltero, pero no puede contenerse, bueno, cásese. Pero si está soltero y puede contenerse, bueno, siga como San Pablo, soltero, no necesita casarse. ¿Por qué el sacerdote no se casa? Bueno, porque el sacerdote hace la promesa del celibato y es que él promete que él puede contenerse, que puede vivir en abstinencia de las relaciones sexuales. Por eso San Pablo, y a ejemplo de San Pablo, y siguiendo el ejemplo de ¿quién? De San Pablo y de Jesús. Ellos dos dan ejemplo de soltería. Voy a repetir una vez más las palabras de San Pablo. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Por eso el sacerdote se queda como San Pablo, solterito. Mejor, porque es que San Pablo sabía que pues no era fácil ser casado, pero también tampoco es fácil ser soltero si usted no logra contenerse. Ahí están las palabras. Por eso el sacerdote que cree que puede lograr contenerse hace la promesa del celibato, que es estar prácticamente soltero, pero para el reino de Dios. El sacerdote está soltero para el servicio de Dios, porque ha entregado su vida, su cuerpo al servicio de Dios. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. El sacerdote está soltero porque su cuerpo y sus acciones las están ofreciendo al servicio de Dios. Vamos a ver también ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 7, pero vamos a movernos al versículo 25. A ver, vamos a movernos al versículo 25 que dice San Pablo, nuestro Señor Jesucristo por labios de San Pablo. Respecto a los que se mantienen vírgenes, ya ven, a los que se mantienen vírgenes, a los solteros que se mantienen en virginidad, que no andan con mujeres, pero que están solteritos, bien portados. No tengo mandato alguno del Señor. No hay mandato alguno del Señor con los vírgenes. Pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno de crédito. Los consejos que nos da el Señor los ha hecho dignos de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena en vista de las dificultades presentes. Creo que es bueno vivir así. Les dice a los vírgenes, es bueno vivir así. Yo pienso que es bueno vivir así. Con todo lo que vemos ahorita, mejor sigan así, vírgenes. ¿Tienes obligaciones con una mujer? Pregunta, ¿tienes obligaciones con una mujer? No intentes librarte. Si usted ya está casadito y tiene sus obligaciones ya con su mujer, no intente librarse de esas obligaciones. Luego hace otra pregunta. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si usted no tiene obligación con una mujer o si usted mujer no tiene obligación con un hombre, pues no busque pareja, no busque marido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver por qué. Si te casas, no cometes pecado. No es pecado casarse. Está bien casarse, como lo leíamos antes, para los que no pueden contenerse, inclusive deben de, no se comete pecado. Está bien. Dice, no cometes pecado y tampoco comete pecado la joven que
se casa. Si no se casa, no comete pecado. Y si se casa, tampoco. O sea, usted puede quedarse virgen, soltera, si así lo desea. ¿Para qué se la pasan criticando a las monjitas, los protestantes? Pues si aquí dice que si no quieres casarte, no cometes pecado y está bien, puedes conservarte virgen. ¿Cuántas santas se mantuvieron vírgenes porque no quisieron casarse y entregaron su cuerpo al servicio de Dios? No quisieron tal vez tener obligaciones con un hombre, con los hijos, y entregaron ese servicio a las cosas de Dios, al servicio de la iglesia. ¿Qué de malo tiene? Nada. San Pablo dice que no es pecado. ¿Y por qué los protestantes se la pasan moleste, moleste y moleste a las monjitas y moleste a los sacerdotes? Si San Pablo dice que no es malo y no es pecado. Yo no entiendo por qué el protestante se entusiasma y se aferra tanto a estar molestando a la gente. Si esa fue su decisión, no es malo, no hace mal. Aquí lo dice San Pablo. Si dijera, hace mal el que se queda soltero, bueno, pero dice que no es pecado. Entonces las personas dicen, es que yo no quiero. ¿Y por qué usted las va a obligar? Ellos quieren vivir el celibato para vivir en el servicio de nuestro Señor Jesucristo, como se los decía antes. Se imaginan con mujer y que la mujer le diga, no, a esa no atiendas. No, a aquella tampoco atiendas. No tienes permiso de hablar con aquella mujer, solamente puedes hablar con esta, pero con aquella y con aquella no. Obviamente que ser casado, por eso dice San Pablo, mejor quédense como yo. Ser casado son muchas responsabilidades, tanto para la mujer como para el hombre, y los que estamos casados sabemos que eso es así. Entonces, esta es una razón más por la cual el sacerdote no se casa, porque San Pablo dice que no es pecado. Y vamos a leer ahí mismo, pero vamos a movernos al versículo 38. A ver qué dice el versículo 38. Dice así, así pues, el que la casa obra bien, y el que no la casa obra mejor. A ver, vamos a leerlo desde el 37 para que entendamos, porque es que hay que entender de qué se trata, porque así como que el puro versículo 38 como que queda un poquito difícil de entender. Vamos a ver desde el 37. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la virgen, obra mejor. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. Ah, el que la casa obra bien, pero el que no la casa obra mejor. Desde más atrás, para que sepan que se trataba de la hija. Vamos a ver desde el versículo 36. Si uno se siente intranquilo por su hija que está ya entrando en años, y si piensa que es mejor casarla, a ver, el papá que piensa que es mejor que la hija se case, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Entonces, no comete pecado si la casa o no la casa. Por ejemplo, como pueden ver aquí antes, el papá casaba a la mujer, ahora ya no, ahora ya la mujer decide por su propia cuenta si decide casarse o no, pero sí habla claramente acerca de la virginidad. No era pecado ninguna de las dos. Dice, si piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que la case, pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la virgen. Obra mejor. Ah, escucharon, obra mejor el que la guarda virgen. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Ay, aquí ya me dio risa, perdón. Les voy a leer una vez más el versículo 40. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo. Es el consejo de San Pablo. Si usted enviudó,
permanece más feliz sin casarse. Vea la experiencia que tuvo con el marido antepasado, a ver cómo le fue. Es que siempre en el matrimonio hay muchos problemas y muchas dificultades, y como San Pablo era soltero, pues él decía, no, pues vivo mejor sin todo ese tipo de problemas. Pero bueno, el que no puede abstenerse, pues tiene que casarse y pues tiene que aprender a ser paciente. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, dice San Pablo. Así, queridos hermanos, ven el por qué el sacerdote no se casa, porque sigue el ejemplo de San Pablo, tan simple y tan sencillo, y el ejemplo de Jesús. En estos pasos, Pablo encomienda la virginidad que él mismo abrazó y solo aconseja matrimonio a los que no tienen el don de la continencia. Los protestantes dicen que Pablo ordena que los obispos y sacerdotes se casen en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, la que leíamos al principio, que citan para sostener esta tesis. Pablo no ordena absolutamente casarse. Ya ven, Pablo en ninguna de las citas que dijo ordena que deben de ser casados, o sea, no dice que deben de ser casados. Diría algo contrario a todo lo que aseguró antes, sino que nadie puede ser obispo ni puede ser apto a ser ministro de Cristo si se ha casado 2 veces. Él les mandaba un consejo a los obispos de antes. Si se casaba 2 veces, no podía ser apto para obispo, no podía ser apto para ministro de Cristo. Eso era de lo que les estaba hablando San Pablo, por eso les escribía eso. Pero en los primeros 2 siglos de la iglesia existían obispos y sacerdotes casados. Así es, en los primeros 2 siglos de la iglesia, sepan lo que había sacerdotes y obispos casados. Se casaban los que formaban parte del clero de la iglesia de Cristo, los servidores, dice. En los primeros siglos de la iglesia existían obispos y sacerdotes casados. Los mismos apóstoles estaban casi todos, no todos, porque vemos el ejemplo de San Pablo, casi todos casados, pero siguiendo los ejemplos del mismo Jesús y de las enseñanzas de Pablo, y además por la necesidad de una entrega total que exigía el sacerdocio, desde el 3er siglo la iglesia ordenó el celibato a los sacerdotes. Estas son leyes eclesiásticas. Son las leyes de la iglesia, leyes eclesiásticas que la iglesia decidió que era mejor así, para una entrega total que exige el sacerdocio, para que pudieran entregarse a su servicio completamente, para que pudieran desempeñarlo con tranquilidad, para que pudieran desempeñarlo con más facilidad. Y como pudimos ver a partir de esta clase, no es malo quedarse soltero. Si por ahí hay un soltero que nos está acompañando, si usted puede abstenerse, no es pecado que usted no se case, usted se puede quedar así si así lo desea, pero una soltera. Pero si usted no puede contenerse, si usted desea tener una pareja para estar activo sexualmente, hay que casarnos. Lo enseña San Pablo y Jesús. En otras palabras, lo enseña la palabra de Dios. Es el mismo Dios hablándonos que debemos casarnos si queremos estar con una persona. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra lección número 41. Recuerden que estamos viendo temas bíblicos y su completa interpretación. No se pierdan ninguna clase. Es muy importante que continúen muy motivados. Pídanle a Dios que perseveren. Les he venido diciendo, habrá unas cositas que tal vez ya saben, pero habrá algunas que no. Por ejemplo, estoy muy segura que pocos de ustedes sabían que desde el 3er siglo la iglesia ordenó el celibato a los sacerdotes, y probablemente también desconocían que en los primeros siglos de la iglesia existían obispos y sacerdotes casados, parte del clero eclesiástico que se casaba.
Después la iglesia, recuerden, se va poco a poco mejorando, van viendo lo que era mejor. Recuerden que el canon, todo esto, las personas que ya han venido participando en las lecciones bíblicas desde la lección número 1, ya saben que el canon de la Biblia se hizo por allá, se declaró como palabra de Dios a partir del año 350 y algo. Todavía se estaban formando las comunidades, todavía estaban aprendiendo, todavía estaban viendo cómo debía estructurarse la iglesia de Cristo. Esto es parte de la historia, es cómo se va formando la iglesia de Cristo desde sus orígenes, desde los principios. Por eso sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, es la iglesia universal, la iglesia que permanece desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo a partir del año 33. Muy importante que estudiemos la historia, no nos vayamos nada más con esta cosa y la otra y saquemos versículos de contexto porque desconocemos la historia y el porqué de las cosas. Así es que, queridos hermanos, los espero en la próxima lección. Recuerden que las lecciones son martes y jueves. Si algún día, por alguna razón, alguna lección no llega a pasar en martes y jueves, espérenla. A veces puede ser que me pase algún problema de internet, puede ser que me pase algún problema de tiempo, de salud, alguna razón, algún motivo por el cual la clase no salga, o porque deba de hacer algún otro video y no pueda salir la clase. Siempre son martes y jueves. Si algún día yo ya no puedo hacer las martes y jueves, yo se los dejaré saber a través de un video. En alguna de las clases se los diría. Pero primeramente, Dios, yo aquí voy a permanecer fiel en la enseñanza, aunque ustedes se vayan y me dejen solita. Yo soy servidora de Dios, esta es una encomienda que Dios me ha hecho y si el Señor quiere que aquí persevere, aunque ustedes me abandonen y se desanimen y ya no quieran tomar las clases, yo seguiré firme en ese sí que le he dado al Señor. Así es de que, queridos hermanos, si no han escuchado alguna de las lecciones pasadas, si se han perdido de alguna, les recuerdo que en el canal hemos creado lo que se titula lista de reproducciones. En la parte de arriba pueden encontrar lo que se titula como lista de reproducciones o lista de reproducción. Le dan clic ahí y les va a aparecer una lista. Ustedes van a elegir la que se titula Mes de la Biblia, Curso Bíblico Popular. Ahí les van a aparecer todas las lecciones desde la número 1 hasta la del día de hoy. Recuerden, en el curso bíblico popular, en la lista de reproducciones, ahí están todas las lecciones para si se perdieron de alguna, hay que tomarla. Es muy importante que tomen todas las lecciones porque si no, después van a tener alguna duda de algo que ya se dijo y pues se van a quedar con esta duda. Entonces, vamos a tomar las clases desde la número 1 y si eres nuevo en el canal, pues comienza desde la número 1. Te recomiendo que comiences de la número 1 hasta que nos alcances. Son las clases 2 veces por semana, si es de que hay tiempo para repasar las lecciones si necesitamos repasar algo y también para si eres nuevo puedas leer las que ya hemos dado. También te recuerdo que es muy importante que nos apoyes suscribiéndote al canal. Es una manera como apoyar el canal, suscribiéndote, regalándonos un me gusta y compartiendo estas enseñanzas. Y sin más, esto ha sido todo por hoy. Yo deseo que tengas un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que sea que me estés escuchando. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Los quiero mucho. Bye.